En el invierno de 1849, un hombre de 28 años, encapuchado y tembloroso, fue llevado junto a otros prisioneros al patio de la fortaleza de Peter y Paul en San Petersburgo. Estaba convencido de que iba a morir. El pelotón de fusilamiento alzó los rifles. Pero en el último instante, un mensajero del zar apareció con el indulto. Aquel joven, que acababa de ver de frente a la muerte, se llamaba Fyodor Dostoyevsky. Y esa experiencia marcaría para siempre su visión del alma humana. Nacido el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, Dostoyevsky creció en una familia de clase media, hijo de un médico militar severo y de una madre devota y sensible. Desde pequeño mostró un temperamento introspectivo, propenso a la imaginación y la melancolía. Mientras sus compañeros jugaban, él se perdía en los libros, fascinado por las obras de Cervantes, Shakespeare y Pushkin. La muerte de su madre por tuberculosis, cuando tenía apenas 15 años, fue el primer golpe de una vida que estaría marcada por la tragedia y el conflicto interno. Su padre, alcohólico y autoritario, murió en circunstancias oscuras poco tiempo después, posiblemente asesinado por sus propios siervos. Ese trauma reforzó en Fyodor una profunda obsesión por el sufrimiento, la culpa y el castigo, temas que más tarde se convertirían en pilares de su obra. Ingresó en la Academia de Ingeniería Militar en San Petersburgo, pero pronto descubrió que la precisión de las matemáticas no podía competir con el vértigo de la literatura. Abandonó la carrera militar y se lanzó de lleno a escribir. Su primera novela, Pobres gentes, fue publicada en 1846 y causó sensación en los círculos literarios. Se hablaba del nacimiento de un nuevo Gogol. Pero esa gloria inicial se desvaneció con rapidez. Su siguiente obra fue recibida con frialdad y en busca de ideas, Dostoyevsky se unió a un círculo intelectual de inspiración socialista. Fue entonces cuando la policía secreta lo arrestó, acusado de conspiración. Pasó 8 meses en una celda sin saber si saldría vivo, hasta que fue sentenciado a muerte, y luego perdonado en el último instante por orden directa del zar Nicolás, y el castigo fue conmutado por trabajos forzados en Siberia. Aquellos años en el presidio marcaron un antes y un después. Entre criminales y marginados, el joven escritor encontró la esencia de la condición humana. El dolor, el miedo, la esperanza. Allí descubrió la fe, no como dogma, sino como un refugio frágil ante el abismo. Al salir, convertido en un hombre roto pero más lúcido que nunca, comenzó a escribir con una intensidad y profundidad que el mundo apenas comenzaba a comprender. En las décadas siguientes, Dostoyevsky creó algunas de las obras más influyentes de la literatura universal: Crimen y castigo, El idiota, Los demonios, Los hermanos Karamazov. Sus novelas no eran simples relatos, sino verdaderos laboratorios del alma. En ellas diseccionó los dilemas morales del ser humano, exploró la lucha entre el bien y el mal, la libertad y la necesidad, la fe y la desesperación. Sus personajes no son héroes ni villanos, sino seres atormentados por pasiones contradictorias, capaces de lo sublime y lo monstruoso. Pero su genio no vino sin costo. Dostoyevsky vivió acosado por las deudas, por las crisis epilépticas que lo dejaban al borde de la muerte, por la adicción al juego que lo llevó a empeñar hasta su abrigo. Vagó por Europa junto a su joven esposa, escribiendo a contrarreloj para evitar la ruina. Su vida fue una constante fuga, una batalla contra sí mismo. Sin embargo, en medio del caos, nunca dejó de escribir. Porque para él, la escritura era más que un arte, era una forma de redención. Murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881, con 59 años, apenas unos meses después de publicar Los hermanos Karamazov, su obra maestra. Su funeral fue multitudinario. Miles de personas, desde obreros hasta estudiantes, lo acompañaron en silencio. Para muchos, Fyodor Dostoyevsky no era solo un escritor. Era un profeta del alma rusa, un testigo de la oscuridad y la luz que habitan en el corazón humano. Hoy, su legado trasciende idiomas y fronteras. Sus ideas influyeron en Nietzsche, Freud, Kafka, Camus. Su visión trágica y compleja del ser humano sigue siendo tan actual como en el siglo XIX. En un mundo que busca respuestas fáciles, Dostoyevsky nos obliga a mirar donde duele, a enfrentar nuestras contradicciones más íntimas. Y quizás por eso sus libros,
lejos de envejecer, se vuelven cada vez más urgentes. En una de sus últimas cartas escribió: «Amar a una persona significa verla como Dios la quiso, no como la ha hecho la vida». Tal vez esa frase contenga la clave de toda su obra. Porque Fyodor Dostoyevsky no escribió para juzgar, sino para comprender. No para consolar, sino para despertar. Y en esa búsqueda nos dejó un espejo en el que, aún hoy, seguimos descubriéndonos.